Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Me senté en el sofá de nuestro pequeño apartamento en Madrid, mirando el reloj por 10ª vez en la noche. Mi esposa, Clara, había salido a cenar con sus amigas, y yo, quizá de manera un poco obsesiva, pregunté a qué hora regresaría. Su respuesta me heló. Eres controlador, siempre lo has sido. Déjame vivir. No entendía nada. Solo quería saber cuándo estaría en casa, y sus palabras me hicieron sentir como si me atacaran por querer cuidar algo que amaba. Sentí un vacío que me llevó a salir de inmediato, buscando aire fresco y distracción con mis amigos en Malasaña. Mientras caminaba por las calles iluminadas por farolas y escaparates, recordaba momentos de mi infancia en Sevilla, en la casa de mis padres, donde las apariencias eran lo más importante y los secretos estaban ocultos tras puertas cerradas. Un accidente de mi niñez, que siempre me habían contado como un descuido, ahora parecía tener sombras que nunca había imaginado. Recibí un mensaje de un número desconocido. No es lo que crees. Tu vida está a punto de cambiar. El corazón se me aceleró. ¿Quién podía enviarme algo así? ¿Y qué significaba? Intenté ignorarlo y seguir con mis amigos, pero no podía concentrarme en nada. La sensación de que algo grave estaba por pasar me consumía. De repente, mi teléfono sonó con urgencia. Era mi hermano mayor desde Valencia. «Corre a casa de mamá. Ha habido un incendio. No recuerdo cómo llegué a la casa. Las calles pasaban rápidas a mi lado mientras el miedo se mezclaba con la incredulidad. La casa estaba llena de humo. Los bomberos trabajando frenéticamente, y allí estaba mi madre, temblando, abrazando recuerdos chamuscados que parecían retazos de nuestra vida. Entre el caos, un viejo baúl se abrió accidentalmente y caí sobre unas cartas antiguas de mi padre. Cartas que hablaban de negocios oscuros, de herencias ocultas y de traiciones familiares que nadie me había contado. En ese momento comprendí que la vida que creía conocer era solo una ilusión. Al salir de la casa en llamas, respirando aire fresco pero sintiéndome atrapado en un torbellino de secretos, tomé una decisión que cambiaría todo. Debía huir de la rutina y buscar respuestas por mi cuenta. No podía confiar en lo que me habían enseñado. Necesitaba descubrir la verdad sobre mi familia y el accidente que había marcado mi infancia. Mientras caminaba hacia un taxi que me llevaría al aeropuerto, sentí que mi vida se fracturaba en dos, el pasado que creía seguro y el presente lleno de misterios que debía enfrentar. La sensación de urgencia era abrumadora, y aunque no sabía a dónde me llevaría, algo dentro de mí me decía que esta era la única manera de sobrevivir emocionalmente a la traición que ya había empezado a descubrir. Cuando finalmente me senté en el avión hacia Valencia, con los documentos de mi familia en una carpeta temblorosa, supe que nada volvería a ser igual. La incertidumbre se mezclaba con miedo, pero también con una extraña emoción. Estaba comenzando un viaje hacia la verdad, y aunque no sabía qué encontraría, estaba dispuesto a enfrentarlo todo. Al mirar por la ventanilla el cielo nocturno de Madrid alejándose, entendí que este viaje no era solo físico, era emocional, moral y probablemente el más difícil de toda mi vida. Y mientras el avión despegaba, juré que no dejaría que nadie más controlara mi historia. El misterio apenas comenzaba, y algo dentro de mí gritaba, esto solo es el principio. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Me encantaría leer en los comentarios desde dónde me estás siguiendo y qué harías en mi lugar. Al día siguiente de dejar Madrid, me encontré en Valencia, intentando recomponer mi vida. El incendio había dejado un vacío que ni el ruido de la ciudad podía llenar. Cada calle que recorría me recordaba que nada volvería a ser igual. Mi familia había ocultado secretos que ahora parecía que podrían cambiarlo todo. Alquilé un pequeño piso cerca del barrio de Ruzafa, un lugar colorido y lleno de vida, pero para mí se sentía extraño, como si estuviera observando todo desde afuera. Sin embargo, fue allí donde conocí a Laura, una compañera del trabajo temporal que conseguí gracias a un conocido. Tenía esa forma de hablar que hacía que te sintieras comprendido sin necesidad de explicarte demasiado, y poco a poco me di cuenta de que podía confiar en ella, aunque mi corazón seguía cargado de cicatrices. Las primeras semanas fueron complicadas. Me despertaba cada mañana con el recuerdo del incendio y de los secretos familiares,
con el miedo de que alguien más viniera a manipularme. Pero Laura estaba allí, escuchándome, aconsejándome, compartiendo pequeñas cosas del día a día que me hacían sentir menos solo. Una tarde, mientras tomábamos café en un bar cerca de la playa de Malvarrosa, me habló de su propia familia. Traiciones, pérdidas y secretos que habían marcado su vida. Me di cuenta de que no estaba solo en mi dolor, que otros también llevaban cicatrices invisibles. Por primera vez desde el incendio, sentí una chispa de esperanza. Sin embargo, esa esperanza se rompió antes de lo que imaginé. Un rumor empezó a circular en la oficina. Alguien decía que yo estaba buscando aprovecharme de Laura o que había cosas de mi pasado que no podía revelar. Sentí cómo la desconfianza se instalaba de nuevo, y aunque intenté explicarle, Laura se alejó. El golpe fue duro. Había aprendido a confiar en alguien y de nuevo, la traición o la desconfianza me golpeaban con fuerza. Esa noche, sentado en mi pequeño piso, me di cuenta de que la única persona en quien podía confiar completamente era yo mismo. No podía permitir que mi corazón se quebrara por otras personas que, aunque buenas, también eran humanas y vulnerables a rumores, miedos y errores. A pesar de todo, también sentí que esa experiencia me estaba enseñando algo fundamental. La vida no es solo dolor, también es aprendizaje. Cada pérdida, cada mentira, cada miedo era un paso más hacia la persona que necesitaba ser para enfrentar la verdad sobre mi familia y sobre mí mismo. Con cada día que pasaba, la necesidad de descubrir el misterio que había empezado en Madrid se hacía más fuerte. La carta que había recibido, las pistas del abogado de Sevilla, todo estaba conectado, y aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de encontrar figuras que cambiarían mi percepción de la familia y de la vida misma. Mientras cerraba las ventanas de mi piso esa noche y escuchaba el mar a lo lejos, comprendí que este viaje no era solo físico. Estaba aprendiendo a caminar con mis propias fuerzas, a confiar en mí mismo y a prepararme para lo que venía. Porque pronto, lo que parecía un simple misterio familiar se convertiría en un enigma que me obligaría a enfrentar mi pasado de manera directa, sin escapatorias. Y aunque aún no lo sabía, la figura de Laura y las heridas de confianza que ella me enseñó a sentir serían esenciales para enfrentar los desafíos que estaban por llegar. La vida, me di cuenta, no espera a que estemos listos. Nos pone a prueba, y depende de nosotros levantarnos una y otra vez. Nunca pensé que un mensaje de texto podría cambiar tanto mi percepción de la vida, pero ese día, mientras revisaba mi correo en Valencia, apareció un aviso que alteró todo mi mundo. Un abogado de Sevilla quería verme. Su nombre era don Ricardo Molina, un hombre de mediana edad, elegante pero con ojos que transmitían conocimiento y secreto a la vez. Me citó en su oficina cerca del centro histórico, en un edificio antiguo lleno de recuerdos de otra época, con suelos de madera y ventanales que dejaban entrar la luz del mediodía. Al llegar, me recibió con una sonrisa cordial. Pero había algo en su mirada que me hizo sentir que no estaba allí por casualidad. Sin rodeos, me entregó una carta amarillenta, cuidadosamente doblada, que decía ser de mi padre. Al abrirla, las palabras me golpearon como un mazazo. Hablaba de negocios familiares, de decisiones ocultas, y de traiciones que nunca me habían contado. Entre líneas, descubrí que mi infancia en Sevilla había estado rodeada de secretos que ni siquiera mis propios padres habían querido revelarme. Cada recuerdo que creía sincero parecía tener otra capa de significado, y la sensación de traición comenzó a instalarse en mí. Pero no todo era revelador. También había advertencias. Alguien no quería que siguiera buscando la verdad. Llamadas anónimas, mensajes crípticos, y hasta un extraño en la calle que desapareció cuando intenté acercarme. Todo parecía estar diseñado para hacerme detenerme, para mantenerme en la ignorancia. Sentí miedo, sí, pero también una curiosidad que me empujaba a continuar. Sabía que si dejaba que el miedo me dominara, nunca descubriría quién era realmente, ni cuál era el alcance de los secretos familiares. El abogado me habló de documentos escondidos, cuentas bancarias y contratos antiguos que podrían explicar muchas de las decisiones que habían marcado mi vida y la de mi familia. Mientras caminaba de regreso por las estrechas calles de Sevilla, con sus balcones adornados con macetas y el aroma del pan recién horneado flotando en el aire, reflexioné sobre la vida que había creído conocer. Cada paso me recordaba que la familia no siempre es lo que parece, y que a veces el amor viene acompañado de engaños cuidadosamente ocultos. Decidí entonces que debía actuar.
No podía quedarme sentado esperando que alguien más me contara la verdad. Tenía que seguir investigando, incluso si eso significaba enfrentarme a enemigos invisibles y descubrir traiciones que podrían destrozarme por completo. Esa noche, sentado en un banco frente a la catedral, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. La carta, el abogado y los mensajes anónimos eran solo el comienzo. Había un misterio en mi pasado que debía resolver, y estaba decidido a no dar un paso atrás, aunque el precio fuera alto. Mientras la luna se reflejaba en las calles mojadas por la lluvia reciente, comprendí que este viaje no solo me confrontaría con los secretos de mi familia, sino también con los míos propios, y algo dentro de mí gritaba que la verdad, aunque dolorosa, debía ser descubierta antes de que fuera demasiado tarde. El misterio apenas comenzaba, y aunque no sabía qué me esperaba, algo en mi interior me decía que nada volvería a ser igual. Después de semanas investigando y siguiendo pistas, sentí que finalmente había encontrado un lugar donde podía respirar. Un pequeño piso en Barcelona, cerca del barrio del Born, con vistas a callejuelas empedradas llenas de historia y vida. Por primera vez desde el incendio, creí que podía tener un refugio temporal, un espacio donde organizar mis pensamientos y sentir algo parecido a normalidad. Sin embargo, la calma duró muy poco. Una tarde, mientras revisaba documentos y fotos antiguas que había recuperado de Sevilla, escuché un estruendo. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. El edificio contiguo estaba envuelto en humo. Una chispa de un cortocircuito había provocado un incendio que se extendía rápidamente. Sentí un pánico indescriptible. Mis pertenencias, los recuerdos que había salvado y todos los indicios que me conectaban con mi familia podían desaparecer en segundos. Llamé a los bomberos y traté de rescatar algunos documentos, pero pronto entendí que no podía salvarlo todo. Entre cenizas y humo, vi cómo parte de mi vida se desvanecía. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, mientras las lágrimas corrían sin control. La culpa me devoraba. ¿Por qué no pude prevenirlo? ¿Por qué confié en la seguridad de un lugar que nunca sería completamente mío? La soledad me golpeó con fuerza. Todo parecía perdido. La vida que había intentado reconstruir se estaba desmoronando delante de mis ojos. En ese momento comprendí algo crucial. La vida no nos da garantías. Y a veces, incluso cuando creemos estar tomando decisiones correctas, el destino tiene otros planes. Pero a pesar del dolor, sentí que algo en mí cambiaba. Cada pérdida me hacía más fuerte, más decidido a descubrir la verdad, sin importar cuántos obstáculos o tragedias aparecieran en el camino. La experiencia me enseñó a confiar únicamente en mí mismo. Nadie más podría protegerme de las sombras que acechaban mi familia y mi pasado. La traición, los secretos y las pérdidas no solo me habían marcado, me habían transformado. Mientras caminaba por las calles de Barcelona esa noche, con el humo aún flotando en la distancia, sentí una mezcla de miedo y determinación. Cada paso me recordaba que debía seguir adelante, que había una verdad esperando ser descubierta, y que esta primera gran pérdida era solo el comienzo de un camino que me llevaría a enfrentar a quienes habían manipulado mi vida desde las sombras. Algo me decía que pronto encontraría aliados, pero también enemigos que harían todo lo posible por mantenerme en la oscuridad, y aunque todavía no podía imaginar lo que vendría, una cosa era clara: no permitiría que más secretos me destruyeran sin luchar. El peso de la soledad era enorme, pero por primera vez sentí que estaba caminando hacia algo más grande que el miedo. Pasaron unas semanas desde la tragedia en Barcelona, y poco a poco comencé a recomponer mi vida. Aunque todavía sentía el peso de la pérdida, algo dentro de mí me empujaba a no rendirme. Fue entonces cuando conocí a Miguel, un hombre que parecía comprender mi situación mejor que nadie. Lo conocí en un café cerca del Parque de la Ciudadela, en Barcelona. Tenía una mirada intensa, como si llevara su propio bagaje de secretos y traiciones, y una forma de hablar que inspiraba confianza. Desde el primer momento, me ofreció su ayuda para investigar los misterios de mi familia, asegurándome que sus motivos eran similares a los míos: buscar la verdad, descubrir la historia oculta y enfrentar a quienes habían manipulado nuestras vidas. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Pronto apareció Alejandro, un rival que parecía siempre un paso delante de mí. Su presencia era inquietante. Lo veía en lugares donde no debería estar, recibiendo información antes de que yo pudiera reaccionar, y cada encuentro con él
dejaba un escalofrío en mi espalda. Al principio, no entendía su conexión con la historia familiar, pero poco a poco descubrí que Alejandro estaba vinculado al antagonista principal, alguien que había controlado gran parte de los secretos y tragedias que habían marcado mi vida. Cada movimiento que hacía parecía diseñado para desestabilizarme emocionalmente, para hacerme dudar de mis decisiones y de las personas en quienes confiaba. Miguel, por su parte, se convirtió en un verdadero aliado. Su conocimiento de documentos antiguos, cuentas familiares y contratos ocultos era invaluable. Con él, comencé a reconstruir la historia que mi familia había intentado ocultar durante años. Juntos, revisábamos cartas, fotografías y testimonios que parecían incriminar a figuras cercanas que jamás habría sospechado. Pero la tensión no dejaba de aumentar. Alejandro no solo estaba cerca físicamente, sino también de manera estratégica. Cada pista que encontrábamos parecía filtrarse de alguna forma, y me di cuenta de que alguien dentro de mi entorno debía estar pasando información. La traición y la desconfianza comenzaron a formar parte de mi día a día. A pesar del miedo y la incertidumbre, sentí que estaba creciendo. Cada obstáculo, cada engaño, me enseñaba a ser más perspicaz, a anticipar movimientos y a no confiar ciegamente en nadie que no hubiera demostrado lealtad. La vida me estaba obligando a evolucionar, y aunque doloroso, entendí que eso era necesario para enfrentar el conflicto que estaba por venir. Esa noche, mientras caminaba por el barrio gótico de Barcelona, iluminado por farolas amarillas y reflejos en el pavimento mojado, comprendí algo importante. Tener aliados era esencial, pero la fuerza real debía nacer de mi interior. Miguel sería un compañero de confianza, pero Alejandro era un recordatorio constante de que no podía bajar la guardia. Algo me decía que los próximos pasos serían decisivos. Los secretos familiares, los documentos que comenzábamos a descifrar y la conexión directa de Alejandro con el antagonista eran piezas de un rompecabezas que, tarde o temprano, tendría que completar. Y aunque el camino parecía cada vez más oscuro y lleno de obstáculos, sentí que por primera vez estaba listo para enfrentarlo todo, sin importar lo que viniera. El juego de aliados y enemigos apenas comenzaba, y cada decisión podía acercarme a la verdad, o destruirme completamente. Después de meses investigando, finalmente encontramos una prueba que parecía definitiva. Un documento antiguo, escondido en una caja fuerte olvidada en un despacho de Sevilla, que confirmaba muchas de las sospechas que había tenido desde el inicio de mi búsqueda. Allí estaban nombres, fechas y movimientos que explicaban por qué mi familia había ocultado tanto y por qué ciertos eventos, incluido el incendio en Madrid, habían sido tan estratégicamente manipulados. Pero ese descubrimiento no vino sin riesgo. Alejandro, siempre un paso adelante, parecía anticipar nuestros movimientos. Esa noche, mientras regresábamos al piso de Miguel en Barcelona con los documentos, percibí que nos seguían. Cada sonido de la calle me hacía tensar los músculos. Cada sombra me parecía una amenaza. Sabía que Alejandro no se detendría ante nada. Lo que más me impactó, sin embargo, fue el sacrificio de Miguel. En un momento, uno de sus contactos fue descubierto y sufrió un accidente menor, solo para protegernos a nosotros y mantener la información segura. Miguel, con una calma que parecía sobrehumana, me miró y dijo: «Debes seguir tú. Yo ya hice lo que tenía que hacer». Sus palabras me golpearon con una mezcla de gratitud y culpa. Me di cuenta de que no podía permitirme fallar. Su sacrificio me exigía continuar, sin importar cuán difícil fuera. A partir de ese momento, comprendí que la búsqueda de la verdad no era solo intelectual, sino emocional. Cada secreto descubierto tenía un costo, y cada avance venía acompañado de un riesgo real para las personas que se atrevían a ayudarme. La vida me estaba enseñando, de manera cruda y directa, que nada que valiera la pena se obtenía sin dolor ni esfuerzo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Revisaba los documentos una y otra vez, descubriendo conexiones entre Alejandro, el antagonista principal, y decisiones pasadas de mi familia que habían marcado mi vida sin que yo lo supiera. Cada línea que leía me acercaba más a entender el verdadero alcance de la manipulación, pero también me mostraba cuán vulnerable podía ser. El sacrificio de Miguel me transformó. Sentí que debía asumir no solo la investigación, sino también la responsabilidad de proteger a quienes aún estaban a mi lado. La determinación creció dentro de mí. No permitiría que la traición o los secretos me derrotaran.
Cada obstáculo se convertía en un entrenamiento silencioso para enfrentar el desafío final. Aquella noche, mientras caminaba solo por la Barceloneta, con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla, sentí una claridad que nunca antes había experimentado. El dolor, la traición y el miedo se habían transformado en fuerza y resolución. Sabía que el camino sería largo y que vendrían más pérdidas, pero también estaba convencido de que descubrir la verdad era mi deber y mi derecho. En medio de la soledad de la playa, respirando el aire salado y sintiendo la brisa fría, comprendí que el sacrificio de quienes confiaban en mí no podía ser en vano. La verdad debía salir a la luz, aunque eso significara enfrentarme a enemigos implacables y a revelaciones que podrían cambiarlo todo. Y algo en mi interior me decía que lo peor aún estaba por venir. Alejandro no había mostrado todas sus cartas, y yo no había descubierto toda la magnitud de la manipulación familiar, pero estaba listo. El dolor me había fortalecido, y cada secreto revelado me acercaba un paso más a la confrontación que definiría mi vida. Todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Después de meses de investigación, descubrimientos y sacrificios, sentí que lo había perdido todo. Alejandro había logrado manipular a muchas de las personas que me rodeaban, sembrando dudas, rumores y traiciones que me dejaban emocionalmente aislado. La soledad era abrumadora, y por primera vez desde que empezó esta búsqueda, me sentí completamente derrotado. Recuerdo esa noche en Madrid, caminando por las calles del barrio de Chueca bajo la lluvia. Cada charco reflejaba no solo las luces de la ciudad, sino también mi estado de ánimo, confusión, miedo y un dolor profundo que no podía controlar. Me preguntaba si todo había valido la pena. Cada paso que daba parecía acercarme a un callejón sin salida. Fue entonces cuando me enfrenté a un dilema moral que me desgarró: venganza o perdón. Alejandro había destruido parte de mi vida, había manipulado secretos familiares y había puesto en riesgo a personas inocentes. Mi primera reacción era tomar justicia por mis manos, castigar cada traición, cada mentira. Pero algo dentro de mí me frenaba. ¿Sería eso realmente justicia o solo perpetuaría el ciclo de dolor y violencia? Mientras me debatía entre estos pensamientos, comprendí que debía renacer, que debía encontrar la fuerza para enfrentar el conflicto final no con odio, sino con claridad y determinación. La vida me había llevado al punto más bajo, pero también me había enseñado que desde allí se podía construir algo más fuerte, algo sólido, basado en la verdad y no en la ira. Durante esos días de introspección, revisé todos los documentos, cartas y fotografías que había reunido. Cada pieza del rompecabezas familiar me recordaba por qué estaba allí y por qué debía seguir adelante. Alejandro, el antagonista y los secretos de mi familia ya no eran solo obstáculos. Eran pruebas de mi capacidad para resistir, aprender y actuar con inteligencia. Sentado en un pequeño banco frente al río Manzanares, mientras las luces de los puentes se reflejaban en el agua, tomé una decisión. No permitiría que el miedo, la soledad o la venganza me dominaran. La confrontación final era inevitable, y debía llegar a ella más fuerte que nunca, con todos los recursos, conocimientos y aliados que pudiera reunir. La noche avanzaba, y el frío se mezclaba con mis pensamientos. Me sentí renovado en mi resolución. Había tocado fondo, sí, pero el fondo también me había mostrado quién era realmente, cuáles eran mis límites, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad y restaurar mi vida. Al final, entendí que este punto más bajo no era un final, sino un inicio que me prepararía para la verdad que estaba por revelarse, para el enfrentamiento decisivo y para la redención que, en algún momento, todos necesitamos. Mientras caminaba hacia mi apartamento, la lluvia lavando las calles y mi alma, algo dentro de mí gritaba: «Estoy listo para todo lo que viene». Todo empezó a encajar de repente, como un rompecabezas que llevaba años esperando ser completado. Después de meses de pistas, sacrificios y traiciones, finalmente descubrí la conexión que había definido mi vida desde el inicio. El antagonista no era un extraño, sino un familiar cercano que había manipulado cada paso, cada decisión, cada secreto que había marcado mi existencia. Fue durante una visita a Sevilla, en la misma oficina donde me habían entregado la carta de mi padre, que don Ricardo Molina me mostró documentos que revelaban la magnitud de la traición. Negocios ocultos, decisiones estratégicas para aislarme emocionalmente
y la manera en que Alejandro había sido cómplice de mantenerme en la ignorancia. Cada línea de esos documentos era una bofetada a la vida que había creído tener. Comprendí entonces que el incendio en Madrid, los rumores en Valencia, las pérdidas en Barcelona, todo había sido parte de un plan silencioso para proteger secretos que nunca debieron ocultarse. Los motivos eran más complejos de lo que jamás imaginé. Herencia, orgullo, miedo a la exposición de errores familiares. Todo estaba entrelazado, y cada decisión que tomaban los adultos de mi familia había afectado mi infancia y mi adultez. Al principio sentí una mezcla de ira y tristeza, pero también una claridad que no había tenido antes. Sabía que el enfrentamiento final era inevitable. No podía seguir huyendo de la verdad ni de los responsables. Cada sacrificio, cada amigo perdido, cada obstáculo superado, me había preparado para este momento. Mientras revisaba los documentos y cartas en una cafetería antigua frente a la Giralda, pensé en Miguel y en Laura, en los aliados que había tenido y en los enemigos que me habían puesto a prueba. Todo había servido para enseñarme quién debía ser para enfrentar al antagonista y para no repetir los errores del pasado. Sabía que el encuentro decisivo no sería solo una confrontación de palabras, sino también un enfrentamiento emocional. Debía estar preparado para escuchar confesiones, manipulaciones finales y, quizás, verdades que dolerían más que cualquier traición conocida hasta ahora. Mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla al atardecer, con los naranjos perfumando el aire y el sonido lejano del agua en los canales del río Guadalquivir, sentí una mezcla de miedo y determinación. Este era el momento que había esperado sin saberlo, y todo lo que había sufrido me había llevado hasta aquí, listo para descubrir la verdad completa y enfrentarla sin vacilar. El pasado, finalmente, estaba al descubierto. Cada secreto, cada mentira y cada omisión me habían enseñado quién era, qué debía hacer y cómo enfrentar el conflicto que definiría el resto de mi vida. La verdad del pasado ya no era un misterio. Era la fuerza que me preparaba para la confrontación final. Algo dentro de mí me decía que la resolución estaba cerca, y que todo lo que había soportado hasta ahora sería la base para la justicia y la redención que estaba a punto de alcanzar. El día había llegado. Tras meses de investigación, sacrificios y descubrimientos, finalmente me encontraba frente al antagonista, en una elegante casa en el barrio de Sant Gervasi, en Barcelona. Cada detalle parecía cuidadosamente planeado. Muebles antiguos, luz tenue, silencio absoluto. Sentí como mi corazón latía con fuerza, mezcla de miedo, rabia y una determinación que nunca había sentido antes. Cuando apareció, Alejandro estaba a su lado, con una sonrisa que intentaba ser intimidante pero que ya no me afectaba como antes. Su arrogancia era evidente, como si creyera que podía controlar todo, incluso mi reacción. Pero esta vez, yo estaba listo. Comencé a exponer cada prueba, cada documento, cada carta que había descubierto. Cada línea que leía era un golpe de realidad. La manipulación, las mentiras, la traición que había marcado mi vida. Alejandro intentó interrumpirme, justificarse, desviar la conversación, pero esta vez no había espacio para engaños. Cada palabra estaba respaldada por evidencia, y su poder se desmoronaba ante la verdad. Fue un enfrentamiento no solo de hechos, sino también emocional. Cada recuerdo doloroso que había guardado salió a la luz. Los sacrificios de Miguel, la traición de personas cercanas, la pérdida de momentos que nunca recuperaríamos. Sentí la necesidad de poner todo sobre la mesa, no con rencor, sino con la claridad de quien ha aprendido del dolor y de las pérdidas. Durante horas, discutimos, cuestionamos y expusimos verdades que habían estado enterradas por años. Surgieron secretos finales que me dejaron sin aliento. Acuerdos familiares secretos, manipulaciones legales, decisiones que habían separado a hermanos y amigos. Cada revelación era más impactante que la anterior, pero me mantuve firme. Finalmente, llegó el momento de decidir, justicia o redención. Podría exponerlos públicamente, arruinando reputaciones y cerrando capítulos con venganza, o elegir el camino más difícil, perdonar y reconstruir, asegurándome de que nadie más sufriera innecesariamente. Respiré hondo y opté por la segunda opción. Esa decisión cambió todo. La tensión se disipó lentamente, y aunque Alejandro y su aliado seguían siendo parte de mi historia,
comprendieron que no podrían manipularme más. La justicia que buscaba no era solo legal, sino emocional y moral. La capacidad de enfrentar la verdad, aceptar el pasado y decidir cómo vivir a partir de ese momento. Mientras salía de la casa, con la luz del atardecer iluminando las calles de Barcelona, sentí un peso desaparecer de mis hombros. La confrontación había terminado, pero la vida seguía. Y con ella la oportunidad de reconstruir relaciones, aprender de los errores y avanzar con la certeza de que ya no estaba atrapado en los secretos de otros. El enfrentamiento decisivo me había enseñado algo fundamental. La verdad, aunque dolorosa, libera más que la venganza, y la fortaleza no reside solo en ganar batallas, sino en saber cuándo cerrar capítulos con dignidad y sabiduría. Después del enfrentamiento con Alejandro, y la verdad finalmente revelada, sentí un alivio profundo, pero también una extraña mezcla de nostalgia y responsabilidad. Todo lo que había vivido me había cambiado para siempre, y ahora era momento de reconstruir mi vida con las lecciones aprendidas. Decidí regresar a Madrid, a un barrio tranquilo donde pudiera retomar mi rutina y crear un espacio seguro para mí. Cada calle, cada rincón, parecía recordarme los momentos difíciles y los secretos que había descubierto, pero también me recordaban que había sobrevivido, aprendido y crecido. Laura volvió a mi vida poco después. Hablamos largamente sobre lo ocurrido, sobre la traición y las pérdidas, y por primera vez sentí que podía confiar plenamente en alguien sin miedo a ser juzgado o traicionado. Su apoyo y presencia fueron esenciales para cerrar ese capítulo doloroso. Comprendí que la verdadera fuerza no estaba solo en enfrentar a los enemigos, sino en saber abrir el corazón después del dolor. Miguel también reapareció, aunque más distante, con cicatrices visibles de sus sacrificios. Nos miramos con complicidad silenciosa, sin palabras. Entendíamos que lo que habíamos vivido juntos nos había unido para siempre, incluso si el camino seguía siendo incierto. Pasaron los meses y, poco a poco, fui reconstruyendo mi vida. Retomé mi trabajo, fortalecí relaciones y aprendí a disfrutar de los pequeños momentos que antes daba por sentados. Un café por la mañana, la brisa en el Parque del Retiro, las luces de la ciudad al anochecer. Cada instante era un recordatorio de que había sobrevivido a la tormenta y que podía vivir plenamente, con claridad y libertad emocional. Pero justo cuando creía que todo estaba en calma, recibí un sobre sin remitente. Al abrirlo, descubrí una fotografía antigua. Era yo de niño, junto a alguien que nunca había visto, y detrás, un documento que hablaba de otra herencia familiar, oculta y desconocida hasta ahora. Mi corazón se aceleró. La historia no había terminado. Sonreí con mezcla de incredulidad y emoción. La vida, me di cuenta, siempre tendría giros inesperados, secretos ocultos y pruebas que desafiarían mi fortaleza. Pero también comprendí que ahora estaba listo para enfrentarlo todo, con la verdad como aliada y la experiencia como guía. Mientras guardaba la fotografía, mirando por la ventana el horizonte de Madrid iluminado por el sol poniente, sentí que esta vez no habría miedo, ni dudas, ni manipulaciones. Solo estaba yo, mi vida reconstruida y la certeza de que, pase lo que pase, puedo enfrentar cualquier secreto que el destino decida revelarme. Y así, con el corazón lleno de paz y la mente despierta, entendí que la redención no es un final, sino la capacidad de seguir adelante, aprender del pasado y recibir la vida con esperanza, incluso cuando aún guarda misterios por descubrir.